Qué gusto tenerlo aquí en Red Compañera Mundo nuevamente. Y bueno, por tomarse el tiempo de venir hasta nuestros estudios, para nosotros es fundamental. Ha escuchado a la señora Teresa Morales mientras lo acomodábamos aquí en el set. Y bueno, para ella, bueno, como madre, lógicamente hay que investigar a fondo. Sin embargo, no deja de llamar la atención que el expresidente no se hubiese presentado jamás a declarar. Sobre todo cuando uno está en este tema político rumbo a las elecciones generales. Contaba la señora Teresa Morales que hay como 3,000 personas que lo resguardan. Entonces uno dice, bueno, tierra de nadie, ese lugar, ¿no?, donde uno no puede ni llegar porque hay esta gente que está resguardando al expresidente Evo Morales. Pero también uno se pregunta si se trata de política y de hacerlo crecer, entre comillas, al expresidente, debería ir a declarar. Y si lo aprenden, ahí estaría la gente para defenderlo. Es decir, son cosas que verdaderamente a uno le hacen dudar, ¿no?, de el actuar también en este tema del expresidente Evo Morales. Quien nada debe, nada teme. Así es. Muy buenas tardes, Bienvenido. Casimira. Un gusto de estar contigo. Después de mucho tiempo, después de muchos años, te veo igualita. Pero igual, iba a decir lo mismo. Igual que diga lo contrario. Es una alegría estar acá. Mira, sorprendido de haber escuchado la parte final de estas declaraciones. Yo venía por acá por la 20 de octubre y he visto el edificio Manantial. Sí, claro. El edificio Manantial, no me acuerdo el piso y menos el departamento, pero en aquel entonces Evo Morales Ayma, el presidente, tenía un departamento acá. Ah, no me digas. Claro que sí. Y también tenía su acompañante, y era Gabriela Zapata. Bueno, eso conocemos, Claro. pero la cosa es, sabíamos que era enamorada, no Lógico. sé, su pareja. Seguramente él era soltero, podría serlo. Lo que no queda claro es si tuvo el hijo o no. Yo les conozco en Cochabamba a los dos testigos que le acompañaron a Evo y a Gabriela Zapata ante una notaría a hacer inscribir al niño. Entonces el niño sí existió. Y el niño tenía como nombres Fidel Ernesto, por Fidel Castro y Ernesto Che Guevara. ¿Y qué será del niño? Y no me explico, Casimira, escuchando todas estas telenovelas, no me explico la calidad de persona que puede negar a un hijo o a una hija. Por eso y que se haga, ¿por qué no se va a hacer una prueba? Lógico, y que se haga todo este escándalo por esa, si quieres, acusación, Ya o que si quieres, esa verdad. Hijos, se me viene a la mente la época en la que el ex presidente Evo Morales no les pasaba pensión a sus hijos. Y recuerdo perfectamente que se armó un gran alboroto al respecto y después empezó a pagar pensiones, claro, a Evaliz y a Álvaro. Y a Álvaro. Lógico. Porque hay que recordar este detalle también. Así es. Justamente en la época que yo conocí a Evo Morales como dirigente, ¿no? Pues no me acuerdo los años, salió una acusación de la mamá de Evaliz, ¿no?, que precisamente le reclamaba públicamente, sí, ¿no?, que se le reconozca por lo menos las pensiones correspondientes de su hija. Varios periodistas en Cochabamba, entre ellos yo, le dijimos a Evo Morales Ayma que sí debería cumplir esa responsabilidad, que sí debería asumir su responsabilidad. Y creo que lo hizo porque, digamos, el caso que era público y se estaba convirtiendo lógicamente en noticia, cayó, pero después apareció. Lo mismo con su hijo menor, que es Álvaro, ¿no? Entonces, lamentablemente, este tipo de noticias que se han convertido hasta acusaciones de delitos, ¿no?, lo mínimo que debería hacer Juan, Pedro, Evo o Alex es, por responsabilidad, ¿no es cierto?,
esclarecer totalmente una acusación si no tiene nada, ¿no? Y por eso a mí me llama la atención que ahora Evo Morales Ayma desde hace 6 meses esté refugiado en Laucaeñe. La señora Teresa Morales señala que son 3.000 productores de coca, pero varios han denunciado que se les obliga a esos 3.000, que se les obliga bajo lista de sus sindicatos y además bajo multas. En el trópico de Cochabamba, estimada Casimira, en este momento existe un mini estado dentro del estado plurinacional. Hay poblaciones donde no existe autoridad, donde no existe ley, donde se ha impuesto la dirigencia de los productores de coca que mandan absolutamente todo. Las noticias de sicarios, las noticias de rendición de cuentas, de narcotráfico, etcétera, son noticias de cada día. Y por esa razón no creo que se trate de un territorio que esté defendiendo a su líder, ¿no?, cuando él está acusado de delitos. Y por esa razón me llamó la atención estas declaraciones. En el fondo, yo creo que Evo Morales Ayma está probando de su propia medicina. Lo que él ha hecho en casi 14 años de gobierno con la justicia en el país, ahora le ha tocado a él. Porque bueno, ¿quién controlaba jueces, fiscales, magistrados? Exactamente. ¿Quién controlaba el poder judicial, el legislativo? Era el poder ejecutivo presidido por Evo Morales. La justicia siempre ha estado podrida en Bolivia, no podemos decir que no, y en básicamente todos los gobiernos, pero se ha sentido más, es verdad, en el gobierno del expresidente Evo Morales, y eso no se lo puede negar. Ahora, a propósito de Evo Morales, mire, nos ha llegado esta información que hace un momento daba lectura, que en el trópico de Cochabamba, los cocaleros de Mamoré Bulo Bulo se han rebelado contra Evo y han decidido darle su apoyo a Andrónico Rodríguez. Es decir, Andrónico Rodríguez va creciendo como espuma. A nosotros nos ha llegado una invitación para que estemos a las 3:30, porque Félix Pazzi iba a dar una conferencia de prensa en el Alto y va a ser además lanzado como candidato a la vicepresidencia. Algunos ya dicen que podría ser el candidato a la vicepresidencia de Andrónico. Habrá que ver si es cierto o no, todas son especulaciones, porque ya se decía que había un acercamiento con el movimiento. Claro, y además necesita una sigla y necesita personería jurídica. Ahora también dicen que tiene como 4 partidos políticos que están detrás de Andrónico. UCS, se habla de Morena, se habla, bueno, del movimiento al socialismo, en fin, Andrónico Rodríguez cada vez suena más fuerte. Ahora, usted que lo conoce, porque ha sido una persona muy cercana al expresidente, ha sido su ministro además en su primer gobierno. Claro. ¿Evo permitirá que Andrónico Rodríguez realmente vaya a la presidencia? Porque ya le ha dicho que lo va a hacer, pero en el sentido de, ¿le perdonará? Porque ya se lo ha escuchado que ha bajado un poquito su tono, ¿no? Ha dicho, a ver, ojalá que Andrónico recapacite, pero... Mira, Casimira, he estado hablando en las últimas horas con dirigentes medios del trópico de Cochabamba. Y ellos manifestaron que están esperando el arribo de un huracán al trópico de Cochabamba, que podría derribar las estructuras de lo que significa la dictadura sindical desde hace 30 años que está implantada en las poblaciones del trópico. Y este manifiesto de la Federación de Mamoré es uno de esos, ¿no es cierto? Porque no nos olvidemos que de las 6 federaciones del trópico de Cochabamba, Andrónico Rodríguez es ejecutivo de la Federación de Mamoré, Bulo Bulo, ¿no es cierto? Y su federación, lógicamente, que le está respaldando. O sea, quedarían ahora 5 federaciones. Pero se conoce que ha golpeado durísimo el anuncio y la aceptación como candidato de Andrónico Rodríguez.
Evo Morales ha mandado a algunos dirigentes para que le descalifiquen, le han tratado de Judas, de traidor, de Tilín II, de varios adjetivos, ¿no? Pero él ha sido cauto, él ha sido la persona tranquila que más bien le ha llamado a la reflexión a Andrónico Rodríguez. Porque generalmente cuando uno no obedece las decisiones orgánicas, se le expulsa, se le quita su chaco, se le quema su casa y se le expulsa definitivamente del trópico de Cochabamba. Pero ahora los lugareños, los que conocen el lugar y son de la Federación de Mamoré, le están proclamando como candidato. Entonces, lo que no ha ocurrido en la historia del sindicalismo del trópico de Cochabamba, hoy se está dando. Y es el inicio. Como dicen estos dirigentes medios, que además son jóvenes, de una renovación muy interesante de dirigentes, dicen, o el huracán pasa y destroza lo que tiene que destrozar en el trópico de Cochabamba, o al huracán se lo detiene, se lo trata de cambiar de cauce y se lo trata de volver al cauce. Entonces yo por lo menos pienso de que hasta la próxima semana, cuando se presenten ya oficialmente las candidaturas y se presenten los programas de gobierno, pueden existir algunas sorpresas. Y esto te digo porque sé que Félix Pazzi le ha ofrecido su Morena sigla, también. Morena también. Me imagino que Andrónico Rodríguez, que presenta cierta inteligencia, no aceptará ir, por ejemplo, con la sigla del MAS, porque en este momento no le conviene, tampoco UCS, porque representa el otro extremo, y no habría que descartar que Andrónico Rodríguez vuelva tras lo que significan las 6 federaciones del trópico de Cochabamba. ¿Y por qué te digo esto, Casimira? Porque para mí, conociéndole a Evo Morales y a Andrónico Rodríguez, es casi imposible que se pueda cortar ese cordón umbilical. O sea, volverán. Por lo menos pienso que habrá un intento más, porque caso contrario ¿Y el intento se dividen. quién lo dará? ¿El Evo Morales Claro, nuevamente? sin lugar a dudas, porque en este momento Andrónico Rodríguez está envalentonado, está ya con su proyecto político, está arropado y está resguardado, no por movimientos sociales que no han sido del MAS. O sea, ¿quiénes lo han proclamado en Oruro? Los cooperativistas mineros, ¿no es cierto? Esos pilares fundamentales que han estado respaldando a Evo Morales, lo han respaldado los vecinos en Oruro, en la tierra natal de Evo Morales. Y ahora, donde tiene su refugio y su fortaleza política Evo, que es el trópico de Cochabamba, les respalda su federación. ¿Estará asustado el expresidente? ¿Se dará cuenta que su única salida en este caso es Andrónico Rodríguez? Aunque para muchos Evo Morales, Andrónico y el presidente Luis Arce Catacora son la misma cosa y que finalmente van a volver a estar juntos. Yo no creo. O sea, porque lo que ha pasado, por ejemplo, con el actual presidente Luis Arce Catacora y la relación que tiene con Evo Morales, o sea, le estamos escuchando las declaraciones que hace su exministra, estamos viendo lo que ocurre diariamente. Yo creo que es muy difícil que se vuelvan a unir en alguna posibilidad de alianza. Sin embargo, con Andrónico Rodríguez la situación es muy diferente, porque Andrónico es como casi el hijo de Evo Morales, es el hijo político. Su hechura. Es su hechura, lógico. Todos señalaban que es el heredero de todo el poder del trópico de Cochabamba. Entonces me imagino, o sea, es una lectura mía, me imagino que por lo menos habrán algunos intentos. Caso contrario, como te digo, y más bien como me dicen los dirigentes intermedios, pasará el huracán y destrozará esa fortaleza que, por ejemplo, hablan, porque en Laucaeñe los que custodian Evo también son cocaleros de la Federación de Mamoré. Sí, pues. Claro, y son de todas las federaciones. Entonces, si existen
división, si existe fragmentación, pues ya no estarán con Evo, se irán con Andrónico. Entonces es una situación muy delicada, muy difícil, que no se ha visto en los últimos 30 años de vida sindical. Para nada, bueno, pero todo tiene un ciclo, ¿no? Así es. Todo tiene un ciclo. Y eso, el problema es que eso no lo entienden algunas personas. No. Se creen eternos y hacen daño a la democracia y a procesos como estos. Definitivamente. Pero pasa lo mismo con la oposición, ¿no? La oposición dividida, la oposición sin norte, es decir, no como ciudadano viviendo esta sensación de orfandad, si se quiere, en el sentido de que la situación económica está muy mal, tendría que repetir todo lo que ya sabemos de memoria. Y encima tener políticos que están preocupados más por ellos que por la ciudadanía en general, pues uno se desencanta, ¿no? Totalmente. Desde 1985 al 2005 ha sido el periodo neoliberal de todos los que quieren volver ahora al gobierno, ¿no es cierto? Ha estado Jorge Quiroga Ramírez en el gobierno, ha estado Samuel Doria Medina como ministro y ahora quieren retornar. 20 años duró ese ciclo político. Desde el 2005 al 2015, otros 20 años, es el ciclo político del socialismo del siglo XXI, que se denomina, ¿no? O sea, con la insurgencia de los movimientos sociales, etcétera, que desde mi punto de vista, el 17 de agosto culmina este ciclo político. Pero la oposición no tiene esa visión histórica de tratar de ganar el poder. La única manera es unificándose. En diciembre del año pasado, Casimir, hemos escuchado que los connotados políticos a la derecha neoliberal señalaron que iban a conformar un bloque único de oposición con un candidato. ¿Qué ha pasado? Se han dividido y nos han demostrado una vez más que los intereses personales son mucho más fuertes que los intereses por la patria. Así es. Entonces se ha destruido esa posibilidad. La izquierda también está dividida. Entonces creo que estas elecciones, después de por lo menos unos 40 años en el país, son cruciales. Son cruciales, pero además llenas de incertidumbre. Exactamente, cruciales, pero llenas de incertidumbre. O sea, ¿qué hacemos? Habrá que estar muy atentos a lo más importante, que es la propuesta de cada candidato. Sí, yo creo que sí, Casimira, porque polarizar el país en una situación tan delicada como esta, la situación económica y social, o sea, creo que no nos conviene a ninguno de los sectores, porque estamos hablando de ciclos, pero un ciclo podría concluir en un año. Si tenemos un gobierno débil, si no tenemos un gobierno que sepa pactar, que no sepa conciliar, que no logre la unidad y más bien trate de marginar a otros sectores, a los opositores. Yo siempre, desde la primera entrevista que he tratado de hacer este año por varios medios de comunicación, he llevado el mensaje siguiente, que el país en esta coyuntura no necesita de... Podrá tener una buena votación el presidente Luis Arce Catacora. Claro, quienes están, hemos tenido rarísimos casos como el del expresidente Evo Morales, que estando como presidente volvió a ganar una segunda elección. Hay que recordar eso claramente, ¿no? Eso no, quizás no es lo normal. Quienes salen de gobierno generalmente tienen una encuesta muy baja de la población, o una, más que encuesta, una admiración, un sentido, no sé cómo explicarlo. Siempre bajan, ¿no es cierto?, en su referencia hacia la población, porque se cometen errores y la gente está con las ideas frescas, etcétera. Pero, ¿usted cree realmente que Luis Arce Catacora tendrá algún chance? Mira, en el caso del primer gobierno de Evo Morales, se ganó con el 54% de la votación en diciembre del 2005, donde, bueno, yo fui jefe de campaña de Evo. Pero, ¿qué hicimos? Porque la etapa neoliberal en el país también dejó
una patria destrozada, ¿no es cierto? Y por eso perdieron en el 2005. Se hizo una propuesta de los 10 mandamientos para el pueblo boliviano, que los gobiernos neoliberales, los candidatos neoliberales, lógicamente que ni lo entendían ni lo sabían. Asamblea Constituyente, nacionalización de hidrocarburos, revolución agraria, reforma educativa y 6 puntos más. O sea, propuestas, programas de gobierno que llegaban a la gente en aquella oportunidad y por eso ganó con el 54%. Entre comillas, se nacionalizaron los hidrocarburos, ingresó mucha plata al país, los precios internacionales se elevaron, estaban en su máximo precio en aquella oportunidad. Había un auge económico. Pero que también dejaron, hay que reconocer, sí, anteriores gobiernos, ¿no? Es claro, decir, lógicamente Evo Morales no ha sido... entró en un momento, tuvo suerte también. Bueno, no, pero no suerte, sino que se hizo esta revolución. Además que se hizo la revolución, que hoy en día vamos viendo que hay muchas cosas que no funcionan. Claro que sí, como pasó pero por eso mismo, Casimira, del 54%, en un momento ganó con el 67% de la votación. Claro, recuerdo muy bien. Claro, de cada 10 de cada 10 personas, 7 por lo menos, sí, lo apoyaron. Le empoderaron, le dieron absolutamente todo el poder y creo que fue un error. ¿Se le habrá acabado ese poder a Pero lógico, Evo Morales? Lógico, Casimira, por todas los errores políticos que ha cometido, por esta angustia de poder que demuestra, porque ha cambiado personalmente, o sea, porque además tiene otros intereses. Antes pensaba lógicamente en la gente, creo que lo mejor de su gobierno ha sido la inclusión social de varios sectores que han estado siempre históricamente marginados en el país, pero ahora la condición es diferente. Y tú me preguntabas de Luis Arce Catacora. Sí, sí, sí. Todas las encuestas, incluidas las de ellos, las del gobierno, le dan menos del 3%. Entonces, por eso yo me animo a decir que si Luis Arce Catacora va como candidato del MAS, concluye su ciclo político. El movimiento más grande de la historia democrática del país. Ahí quedó el MAS. Yo creo que sí, porque bueno, Evo Morales ya no es del MAS, no. Él ha renunciado, es de Evo Pueblo, nada más y nada menos. Andrónico Rodríguez, el momento que se inscriba por cualquier sigla política, dejará el movimiento al socialismo, como lo ha hecho Félix Pazzi, como lo ha hecho Eva Copa, o sea, ellos ya no representan al MAS, fueron parte de la historia del MAS, pero ahora se escribe otra historia y por esa razón creo que sería un error la candidatura a una posible reelección. Qué importante todo lo que estamos conversando y escuchar a Alex, ¿no? Un hombre que tiene tanta experiencia en lo político y que, reitero, ha sido tan cercano al expresidente y también a Andrónico, es decir, él los conoce muy bien. No, bueno, Andrónico esa época era un niño, era claro, no, bueno, un no chiquillo. Tanto, era bueno, un joven. Porque estamos hablando, a ver, ¿cuántos años tiene? 20 años. Claro, ¿cuántos años tiene Andrónico? Andrónico tiene 37, creo, ¿no? Y estaba... Ya tiene 37 Andrónico, pensé que era menos. ¿Sí? No, sí, sí. 37, bueno, y estaba, digamos, con los bachilleres que se preparaban para ir a Venezuela, Cuba, o sea, claro, porque él fue becado, ¿no? Y por esa razón misma, o sea, mucho tuvo que ver en su formación, claro, el expresidente. Y le debe tener mucho agradecimiento, claro, lógicamente, al expresidente. Claro, además como varios de los jóvenes voluntarios que se fueron a esos dos países. Qué increíble. Y muchos se asustan y dicen, ojalá que no lleguemos a la situación de estos países, porque Bolivia ya se va acercando poco a poco. ¿Sabes qué, Casimira? Lo que me llama la atención es la pasividad de la población boliviana en general. Bueno, pero ¿cómo empezaron esos países con esa pasividad, ¿no? Claro, es que y ahora viven años con esa pasividad, o sea, que existan mercados vacíos, que los productos de la canasta que las filas, suban, lógico, o sea, es parte de su cotidianidad. O sea, y eso es lo grave en el país, ¿no? Yo creo que el boliviano no está acostumbrado a esto y no lo va a permitir más. O sea, por eso creo que es necesario, como hemos coincidido,
señalar que los programas y planes de gobierno deben ser decisivos Totalmente. a la hora de la votación. Es la votación democrática, pacífica, voluntaria y ojalá existan cambios. ¿Y Luis Arce Catacora y Evo Morales se volverán a dar la mano o definitivamente no? Yo creo que hay un trecho muy largo que los distancia. Porque ha sido su ministro, Claro, su ha hombre de sido. confianza, Y yo, todo el tiempo que fue presidente. que he sido testigo de las reuniones de gabinete, para mí Luis Arce Catacora no ha sido el cajero, como en algún momento lo ha denominado Evo. No. Yo ¿Y qué ha pasado ahora, claro, entonces? junto a Carlos Villegas, por ejemplo, el actual presidente Luis Arce Catacora, ellos han sido parte del equipo económico y de planificación y que ha tenido muchísimo que ver en el primer gabinete de Evo. O sea, debería ser más bien el presidente un agradecido a estos profesionales que se sumaron. Lo que ha sucedido es que Evo, como le eligió a dedo a Luis Arce Catacora, porque las decisiones orgánicas eran candidato a presidente David Choquehuanca y candidato a vicepresidente Andrónico Rodríguez. Eso habían decidido las organizaciones sociales del país. Evo agarra la lista y dice, no, el candidato va a ser Luis Arce Catacora. Claro, él Desconoce estas decisiones orgánicas y lo que pretendía era ser el rey detrás del trono, ¿no es cierto? Quería controlar a control remoto todo lo que significaba la gestión de gobierno. Luis Arce le dijo no. O sea, a nosotros nos dejas, pero además, siempre recuerdo, creo que fue una de las últimas reuniones entre ambos, aquí en la Casa Grande del Pueblo, donde Evo hizo algunas acusaciones a los hijos del el presidente y él le dijo, con mi familia no te metas. Sí, Entonces creo que ahí, y bueno, luego de varias diferencias políticas e ideológicas, se rompió ese acuerdo. Evo Morales ha sido el mayor opositor a este gobierno, ¿no es cierto? Porque después no existe oposición en el país, o sea, no han hecho nada para que se debilite tanto este gobierno, sino que ha sido el sector evista. Increíble. Bueno, gracias. Alex, esta es la primera conversación de muchas que tendremos rumbo a las elecciones generales. Con mucho gusto. Y si no estás en La Paz, desde Cochabamba, desde el lugar donde te encuentres. Con mucho gusto. Gracias, Alex. A ti. Gracias. Ha sido un placer. Una pausa, nos aguarda, ya volvemos.